de la interpretación de los contratos, o sea, cómo se tiene que interpretar un contrato y qué elementos se deben tener en cuenta al momento en que se presenta en un contrato, y hay que interpretar las cláusulas, ya sea por los problemas que se presentan dentro de la misma, ya sea por alguna otra situación que se presente dentro del tipo de contrato, en fin. Ahí pueden pasar varias cuestiones que de una u otra manera generen pues cierto, requieran análisis, porque no hay acuerdo entre las partes frente a lo que se pactó, porque la cláusula quedó abierta, porque la cláusula tiene 2, 3, 4 interpretaciones, o peor aún, porque se presenta alguna situación a la hora de la ejecución del contrato y esa situación conlleva a que de pronto se genere un vacío, una laguna dentro del contrato. O sea, todas las situaciones pueden pasar. El Código Civil, dentro de su estructura, trae unos métodos de interpretación de los contratos. Algunos, pues, la Corte los usa mucho, son muy dados para poder, digámoslo, generar esto, o para resolver más bien esos problemas que se presentan en el momento de la interpretación. Y hay un método especial para la interpretación de los contratos atípicos. Los contratos atípicos también tienen su propio modelo de interpretación contractual. Esto termina pues siendo muy importante en el sentido que esos métodos de interpretación pues de una u otra manera van a ser claves para poder, digámoslo, de una manera u otra, encontrar las respuestas que se requieran para resolver el problema que se esté llevando a cabo en esa modalidad contractual. Entonces, de ahí como tal, el tema pues, de hoy nos va a servir para interpretar cualquier tipo de situación contractual que se esté llevando a cabo. En ese sentido, pues empecemos a mirar cada uno de los métodos de interpretación contractual que se llevan a cabo, se presentan en cada una de esas situaciones. Dentro de la interpretación de los contratos que están establecidas en el Código Civil, la gran mayoría mantienen vigencia, por no decir que casi todos. Solo que hay unos que tienen más se usan más, dado que de pronto el grado de eficacia para resolver esas situaciones pues ha llevado a que la Corte dé cuenta que algunos de esos métodos pues son más útiles que otros, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato que se esté llevando a cabo. Hay unos métodos de interpretación, por lo menos, que son más dados para el arrendamiento, otros son más dados para la compra-venta, hay otros que por el contrario son más para contratos de ejecución instantánea, otros para trato sucesivo, porque cada contrato va creando como unas reglas, ¿no? En el momento de la ejecución del contrato, y pues eso determina cuál es el método que se tiene que llevar a cabo. El primer método de interpretación que tenemos que ver frente a los tipos de contratos es la prevalencia de la intención, la prevalencia de la intención del contrato. La prevalencia de la intención del contrato es un método de interpretación que está diseñado en el Código Civil. El Código Civil, puntualmente en su artículo 1618, nos habla de lo que es la prevalencia de la intención al momento de analizar un contrato jurídico. ¿Qué sucede?
que cuando usted va al Código Civil y se ubica en el título octavo, en donde hablan de la interpretación de los contratos, automáticamente inician con el primero, que es la prevalencia de la intención. Esa prevalencia de la intención, de una u otra manera, es bien importante porque es el primer método interpretativo que, de acuerdo a lo establecido en el código chileno, el código Quebello, inicialmente, cuando se creó el código chileno, digamos que él da, o sea, el código colombiano es muy casi que la misma cosa que el código chileno, porque es el mismo autor, que las mismas reglas, solo que ellos lo que hizo fue en el código colombiano no cometer algunos errores que se habían dado en el código chileno, o lo que él vio como posibles errores, y uno de esos fue establecer que en el chileno, que en caso de un problema al momento de llevar a cabo una situación contractual, se debía ir en primera medida a la prevalencia o a la intención de los contratos. Bello trató de corregir ese error y en el código colombiano pues no dejó, digámoslo de manera puntual, establecer esa situación, que ese es el primer método que se tiene que mirar. La prevalencia y la intención es una mezcla del principio o de la escuela exegética. Esa escuela exegética que muy seguramente ustedes debieron haber desarrollado en su curso de Civil Personas, en donde nos decían que un contrato se tiene que analizar a la luz de lo que puntualmente señala. Me explico, que hay contratos que por su naturaleza van a crear algunas situaciones que de pronto no están reguladas, y que ante esa situación hay que leer el contrato de manera puntual, o sea, mirarlo todo de manera literal, empezar a leer desde el inicio del contrato hasta el final y establecer cuál era la intención de las partes con ese contrato. En ese sentido, el principio de la intención de la prevalencia de los contratos pues conlleva a que el intérprete no se quede solo con la literalidad de las palabras, no se quede solo con lo que está dicho dentro del contrato, sino que una lectura total del contrato se encargue de buscar la respuesta a la situación que se está planteando en ese hecho fáctico que ocasiona, digámoslo así, discordia dentro de las partes. La intención hace referencia a que es posible que exista una cláusula del contrato o que el contrato esté encaminado a una situación que, si bien no está establecida puntualmente dentro de una cláusula, es posible que una situación muy similar conlleve a dar respuesta a el problema fáctico que se está planteando. Pongamos el ejemplo de un contrato de suministro, en el cual se dice que hay que hacer una entrega cada mes de 50 kilos de papa en la dirección tal. Entonces, cada mes, dice el contrato, hay que llevar 50 kilos de papa, pero que si por algún motivo se llegase a establecer que ese mes la entrega no va a ser de 50 kilos, sino de 51 a 100 kilos, se tiene que establecer una autorización por parte, o sea, las partes deben convenir valor y precio, y la entrega también se hará en ese mismo lugar. Y se dice que si la entrega va a ser de más de 100 kilos, debe haber un mutuo acuerdo de las partes con el precio, pero no se establece el lugar de entrega.
O sea, simplemente en esa cláusula, la tercera cláusula de entrega, cuando supera los 100 kilos no queda establecido cuánto iba. ¿A qué va la prevalencia de la intención? A que hay como tal, la literalidad de las palabras no da la respuesta. La literalidad de las palabras no se explica cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede desarrollar esa situación puntual, pero revisando como tal lo que buscaban los contratantes, es claro que hay dos cláusulas que de una u otra manera conllevan a dar a entender que las partes buscaban que la entrega del producto, la entrega de la cosa, la entrega del suministro se diera en el mismo lugar, simplemente que en el último pues faltó como tal señalarlo de forma puntual. Ese sería un ejemplo de la prevalencia de la intención. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Y cuál fue el problema en el sistema colombiano? Que Colombia, ya desde antes de la entrada en vigencia del Código Civil actual, Colombia desde épocas casi que desde la colonia, se casó mucho con el método de la interpretación sistemática, a pesar de que no sabían que se llamaba así, pero una buena serie de decretos que se expidieron, tanto los que se emitieron posterior a la época de la independencia y muchos de los que se expidieron en, en presencia del virrey, Colombia siempre apuntó a que todo tenía que estar escrito de manera literal. Cuando Bello crea el código chileno, se da cuenta que Chile, pues, no tenía como tal esa fisura histórica, ellos eran un poco más abiertos en esa cuestión, pero siempre en el contrato como tal, todo lleva a la literalidad, a mirar qué es lo que está planteado puntualmente, y pues cuando ellos se da cuenta que los chilenos buscaban más la literalidad, lo que estaba escrito era lo primero que hacían, pues resultaba un poco chocante que dijeran que el primer método de interpretación de un contrato era la prevalencia de la intención. Entonces, como les decía, para resolver ese problema, el Código Civil simplemente plantea unos métodos de interpretación y es el abogado quien debe buscar el método que se adecue al caso particular. Entonces, eso nos lleva a dos escenarios. El primero, que puede existir un método de interpretación que resuelva el caso de manera puntual. O sea, que ambos contratantes, al momento de revisar el contrato, ambos vayan al mismo método de interpretación, que se den cuenta que efectivamente hay un método que es el que resuelve el problema y que todos los demás se descartan o no se pueden aplicar a ese caso particular, o que hay un método más verdadero, por decirlo así, que resuelva la cuestión que se está llevando a cabo. En ese sentido, pues no hay ningún problema porque si el método de interpretación es el mismo, pues la respuesta que el juez al caso puntual debe ser de forma similar. Pero puede suceder que en ese problema que se está planteando aquí en forma puntual, puede pasar que el método de interpretación que se vaya a usar sea distinto por una de las partes, que cada cual ofrezca un método de interpretación que resuelva el problema puntual según los intereses que cada uno tiene. O sea, cada cual da su respuesta a su conveniencia basada en un método distinto. Para corregir esa situación, el sistema jurídico actual manifiesta que el método de interpretación simplemente es un conducto que por sí mismo no va a generar la respuesta del caso concreto. O sea, el método de interpretación es una herramienta que usted usa y que tiene que estar soportada en un medio de prueba. Debe existir un medio de prueba que justifique el método de interpretación. Y
que entre más medios de prueba usted logre enlazar al problema que se está planteando, pues va a ser mucho más fácil que su postura o su argumento sea la más valedera cuando se crea un conflicto jurídico. Y eso termina siendo de vital importancia. ¿Por qué? Porque resulta que en ese problema de interpretación que puntualmente puede existir en un caso puntual, usted puede decir, bueno, pues yo me voy con el método de prevalencia de la intención. Yo le voy a dar respuesta al problema bajo este método interpretativo. Ese va a ser el que me va a resolver de manera favorable a las prerrogativas que yo tengo. Entonces, lo que nos dice la Corte es que por sí mismo el método de interpretación es una herramienta. Es posible que usted plantee el argumento y que eso convenza al juez, o que la contraparte, al no contestar a su prerrogativa o al no atacarla, pues si es el único método de interpretación que hay, es posible que este prospere dentro de una posible sentencia, una futura sentencia. Pero que la idea es que la intención sea llevada a cabo bajo los estándares probatorios. O sea, debe existir un medio de prueba que puntualmente resuelva la situación. Al caso que les colocaba hace un par de minutos, pues no bastaría con decir, señor juez, lo que pasa es que si usted mira el contrato, aquí se establecía que la entrega, si se daba eh, de menos de 50 kilos, se daba en tal sitio, y si era de 50 a 100 kilos en el mismo sitio, y que si era de 100 kilos o más, como quedó abierta la situación, pues no se sabe en dónde hay que hacer la entrega, pero todo haría entender que es el mismo sitio. O sea, si usted plantea el argumento bajo bajo esa dinámica, bajo esa postura o presupuesto fáctico, pues usted está planteando un argumento, pero desde el punto de vista probatorio, existen unas situaciones muy particulares, y es que es posible que lo que está planteado en, en el contrato no sea lo que esté sucediendo en la realidad. Y eso también es un principio no solo del derecho, sino de la teoría del negocio jurídico. La realidad, lo que sucede en la realidad, o lo que se denomina en la teoría general del proceso como la verdad procesal, es lo que usted logra probar puntualmente dentro de un proceso jurídico. Y ahí me meto un poco más en el derecho probatorio que en el derecho de los contratos o en el derecho privado. Porque yo puedo desvirtuar esa situación, pero como abogado la contraparte podría eventualmente romper la carga que está señalada en la prevalencia de la intención. Yo puedo decir, señor juez, sí, mire, eso es muy cierto. Y el contrato dice eso, que la entrega se tenía que dar en tal sitio y que era de mutuo acuerdo que se convenía el precio. Porque entre más suministro yo dé, entre más peso, es posible que el valor baje, porque a mayor volumen, pues menos precio. Ese puede ser una regla general. Por eso es que se pactó precisamente el precio, porque al haber más entrega, pues los gastos no necesariamente van a disminuir, no necesariamente. Pero es que resulta, señor juez, que aquí decía que la entrega se daba en la bodega ubicada en Bogotá, en el barrio Normandía. Pero en la práctica, la entrega no se hacía ahí. En la práctica, la entrega se decía en el barrio 20 de julio de Bogotá, sino que la costumbre llevó a que yo hacía la entrega en el 20 de julio y no en el barrio Normandía. A pesar de que el contrato establece que la entrega se tenía que dar en X sitio, pero que sea todo lo contrario. Y nadie nunca dijo nada. Las partes seguían, señor juez, pactando. Mira, es que duraron 7 años ejecutando el contrato así, 3 meses, 8 meses, año y medio. Y no logro ver de pronto un descontento, o que me prueben que yo incumplía, o que la contraparte con su silencio, pues no
formalizó la situación. Porque si la entrega hay que hacer en el barrio Normandía, como decía el contrato, cuando era menos de 50 kilos, cuando era entre 50 y 100 también en Normandía, pero realmente hacían el 20 de julio, 20 de julio, y él nunca me dijo nada, porque él fue el que me dijo, o fue un acuerdo. Y ahora por más de 100 kilos, él me quiere aplicar lo que dice el contrato, entonces el principio de prevalencia de la intención no solo es la literalidad de la palabra escrita, también puede ser la intención que se ejecuta dentro del contrato. Entonces, de pronto, este es el método que puede aplicar. ¿Por qué traigo este último escenario? Porque lo que quiero que entiendan es que una cosa es lo que dice el contrato y otra es la situación fáctica o la ejecución en cómo se llevó el contrato. O sea, puede que el contrato diga una cosa, tenga unas obligaciones pactadas, unos deberes pactados, unos derechos pactados para cada una de las partes. Pero puede que en la realidad, en la práctica, el contrato se haya ejecutado bajo otras reglas, que se haya seguido otros métodos, que se haya seguido otros acuerdos que no quedaron contemplados en lo escrito. ¿Y por qué trato de decir eso? Porque el método de prevalencia de la intención ¿Cuántos rojos me quedan ahí? tiene esa situación particular. El método de prevalencia de la intención tiene ese talón de Aquiles y cada método de interpretación tiene su situación particular que puede llevar a cabo a que no aplique. Entonces ya queda como tal al argumento del abogado, en los medios de prueba, el poder soportar lo que está dentro del concepto del método interpretativo de la prevalencia de la intención. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿O todo claro? Bueno. Profe, más que una pregunta es confirmar una cosita. Entonces, digamos que la prevalencia de la intención se debe buscar o en el contrato o en la ejecución del contrato, ya que según entiendo Dependiendo pues, si puede son ser distintos. diferente, exacto, puede ser diferente. Si son los mismos, pues se busca en el contrato como tal, pero si es diferente, entonces se buscaría más en la ejecución que en lo que está escrito, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que dentro de los contratos hay un contrato, sí, dentro del concepto de contratos hay una figura llamada el otro sí. El otro sí es un contrato que además es como una convención que se da, es como un acuerdo de partes sobre un contrato que ya está establecido. O sea, se ha firmado un contrato y el otro sí simplemente lo que viene es a cambiar alguna o varias de las situaciones que están dentro del contrato. ¿Mm? Generalmente el otro sí va por escrito. Entonces, yo le puedo decir a Dubán, mire, le arriendo este inmueble. ¿Cuánto? 800.000 pesos. Contrato de arrendamiento a 12 meses. Y puede que le diga, mire, Dubán, ¿sabe qué? Yo le va a terminar usted el contrato. Le va a pasar el preaviso, el desahucio, para que usted entregue el inmueble. Y Dubán, ¿por qué? Si lo he pagado bien y quería renovarlo. Le dije, sí, pero es que yo estoy averiguando y ese inmueble bajito, bajito se rinde en 1.600.000, 1.400.000, le rinde muy barato y prefiero terminarlo y volverlo a arrendar. Entonces le que Dubán me diga, no, venga, pues tanta pendejada, pues entonces súbame el canon de arrendamiento. Yo le digo, sí, yo lo puedo subir, pero a un valor proporcional. Según el IPC, pues me dice Dubán, no, yo entiendo, entonces yo tampoco sabía, pero hemos un nuevo contrato, un otro sí. Tomamos el contrato inicial, hacemos un nuevo contrato simplemente donde se establece, contrato otro sí, en donde se establece que simplemente va a haber un cambio frente al canon de arrendamiento, que se pasará de 800 a 1.500.000. O sea, yo puedo hacer un contrato en el que cambie una de las cláusulas o varias cláusulas de otro contrato, pero entonces simplemente el otro sí lo que hace es decir cómo va a quedar la nueva cláusula. Entonces, cláusula 25. La cláusula 25 del contrato firmado con fecha tal entre fulano y fulano quedará de la siguiente manera. El canon de arrendamiento es de 1.500.000. Las demás cláusulas quedan iguales. Como puede que yo cambie dos cláusulas, que diga
el contrato de arrendamiento será de 1.500.000. Segundo, Duván pagará, el arrendatario pagará la administración. Supongamos que el primer contrato no establecía que él tenga que pagar la administración. Entonces, el otro sí cambia dos efectos. ¿Por qué explico eso? La pregunta que hace Duván. Porque realmente el problema del otro sí es que el otro sí tiene que ir por escrito. O sea, para que exista otro sí, el contrato tiene que ser por escrito. El otro sí tiene que ser escrito. Pero cuando yo le estoy a Duván, cuando Duván le digo, Duván, mire, tengo que entregarle a usted 50 bultos de papa en el barrio Normandía, en Bogotá. Cuando Duván me llama y me dice, venga, hermano, es que me sirve más que me le envíe al barrio 20 de julio, la bodega de allá. Yo le digo, listo, no hay ningún problema. Y yo empiezo a enviarle a Duván cada mes, el bulto de papa. Y llega un mes Duván y me dice, venga, necesito 120 bultos de papa. Yo le digo, listo, perfecto. Y se los llevo al barrio Normandía, perdón, al barrio 20 de julio. Y Duván me llama y me dice, venga, ¿qué pasó con los bultos de papa? Le digo, pues se los dejé donde usted me dijo. Y él me dice, no, señor. Es que era en el barrio tal, cuando son más de 100 bultos. Yo le digo, pues que aquí no dice nada en el contrato. Y él me dice, sí, pero mire la prevalencia de la intención. Yo le dije a usted que los bultos se tenían que entregar en el barrio Normandía. Yo le digo, sí, pero es que usted verbalmente me dijo que no, que en el 20 de julio. Entonces él me dice prevalencia de la intención. ¿Por qué plantea la figura ahí a la pregunta que hace Duván? Porque sacando el asunto o el problema jurídico, la situación es que cuando él me dice a mí que le entreguen a otro sitio y yo acepto y no hay ningún problema, sería un otro sí. En sí sería un otro sí porque estamos cambiando la situación del contrato. ¿Cuál es el problema? Que por vía judicial el juez no me lo va a valer como si fuera un otro sí. No me lo va a valer como si fuera un otro sí. ¿Y por qué no me lo va a valer? Porque me va a decir, pues que el otro sí era por escrito. Entonces no puede ser un otro sí. Yo le digo, listo, señor juez, no hay ningún problema. No lo tome como un otro sí. Pero entonces apliquemos ese mismo principio de prevalencia de intención del contrato. Vamos a lo literal de la palabra. Claro, no quedó por escrito. Pero si usted ve que la entrega cambia el sitio y él nunca dijo nada, pues lo que seguramente sucedió fue que estábamos de acuerdo en que era en el otro barrio ahora. Entonces no me venga a cambiar la situación diciendo que porque me entregué donde no era, cuando la naturaleza del asunto no llevaba a eso. Sin embargo, hay que decir que hay otro método de interpretación que va a resolver el problema, porque en la prevalencia de la intención, plantear esa situación así como la estoy diciendo, va a depender mucho de si el juez también es exegeta al momento de valorar el método de interpretación. ¿Por qué? Porque suena chistoso, pero alguien puede ser exegeta al momento de interpretar literalmente el artículo 1618. El juez puede decir, pero es que el contrato dice, debe estarse a ella más allá de lo literal de las palabras, pero dice palabras. Usted lo dijo verbalmente, eso es una palabra. O sea, le está interpretando el método puntualmente como está. Sin embargo, cuando usted hace la lectura como tal del método, él precisamente lo que está diciendo es no se quede con lo escrito, no se quede con lo escrito, sino mire la intención puntual, la intención más no lo escrito. Y cuando hay un cambio, vamos a suponer, señor juez, que él a mí nunca me autorizó la entrega de la mercancía en el barrio 20 de julio, sino que fui yo de sapo el que empezó a llevar al 20 de julio, al 20 de julio, al 20 de julio. Él nunca me dijo nada. Pero si nunca dijo nada y guardó silencio es porque le servían el 20 de julio y no Normandía. Que el contrato decía Normandía. Pero duramos año y medio, 8 meses, 9 meses peleando por el tema 20 de julio. Perdón, entregando en el 20 de julio. Y hoy que superan los 100 kilos, entonces ahora sí viene a decir que era Normandía. Señor juez, ¿no cree que el silencio de él daba a entender que estaba bien entregarlo ahí? ¿Cuál era la intención puntual que él tenía? ¿Qué era lo importante del contrato? ¿La entrega en X sitio o la entrega per se? Porque todo indicaría que
él importaba un bledo si le entregaba antes en el otro lado. Y ahora me plantea el problema. Peor aún, imagínese usted que se ponen de acuerdo en el precio. Y dice, venga, necesito 100 kilos. Ah, listo, bueno. ¿Y a qué valor me lo va a dejar? No, yo usted lo dejaba, un ejemplo, 28.000 pesos el kilo. Se lo dejo en 25, listo, perfecto. Y se lo llevo al barrio Normandía. Perdón, al 20 de julio. Y me dice, ¿por qué lo envió al 20 de julio? Digo, pues porque así yo lo vengo haciendo desde hace rato. Pero es que el contrato dice que era de Normandía. Digo, venga, señor juez, pero si le entregaba siempre en el 20, en el 20, en el 20, sí, el contrato decía Normandía. Y aún así lo llamé, porque nunca le ha entregado más de 100 kilos. Y le pacté un precio y no me dice nada. Venga, esta vez hay que mandármelo allá. Pues yo asumo que siempre la intención era entregarlo allá. Claro, recuerde, señor juez, que el método es muy claro, es la intención más que la palabra. Entonces, no sé si sea muy confuso de entender o lo logren asimilar, porque mire que el artículo en sí mismo no dice mucho, es más el contexto. ¿O queda claro o queda alguna duda hasta ahora? ¿Todo claro? Ok. Siguiente método interpretativo. Los términos generales. Los términos generales, que ha sido también un problema a la hora de llevar a cabo interpretación de los contratos, tiene una situación muy particular. Y es que es algo que uno pensaría que es de lógica común. Pero precisamente cuando se establece un método de interpretación, es porque la cosa de pronto no es tan común, sino que puede tener sus vicisitudes por ahí puntuales. En esa situación, cuando nos hablan del método de términos generales, lo que nos están diciendo es que cuando hay un problema a la hora de interpretación de un contrato, hay que buscar las reglas que rigen sobre el contrato. Las reglas que rigen sobre el contrato. O sea, si usted firma un contrato de compra-venta y hay un problema de interpretación en el contrato de compra-venta, pues resuelva el problema con las normas que regulan el tema de compra-venta. Alguien diría, ah, tan lógico. Si fuera tan lógico, no estaría escrito. Porque recuerden que hay dos tipos de compra-venta, la civil y la mercantil. Y el método habla de reglas. Y es donde está el problema tal vez, y por eso fue que nació el método interpretativo. Porque miren que el anterior sale puntualmente del 1618, ahí está clarísimo. Pero con términos generales hay un problema. Y es que el concepto reglas ha cambiado. Porque de una u otra manera, el Código Civil no tiene el concepto o la categoría jurídica de regla dentro del 1619. El 1619 en ningún momento habla de regla. Jamás, ni toca la palabra regla. La palabra regla fue traído por la jurisprudencia y curiosamente por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde la década de los 40, 50 del siglo pasado. O sea, ya se hablaba del concepto regla. ¿Y por qué explico eso? Porque a un curso de Derecho Constitucional enseñan que la regla, y en un curso de dogmática, que la regla puntualmente tuvo una evolución, un cambio, a partir de un texto llamado El concepto del derecho de Helbert Joner Hart, en donde él estableció que hay varios tipos de regla. Las reglas primarias,
unas reglas secundarias, unas reglas de adjudicación, unas reglas de reconocimiento, en fin. Y que la regla no solo está en la norma, que la regla puede estar en unas convenciones. Después llegan otros autores, Ronald Dworkin, Robert Alexy, y cambian el concepto de regla y dicen, no, la regla no necesariamente tiene que estar escrita, la regla puede ser constitucionaria, y peor aún, la regla puede estar en la jurisprudencia. Ya la Corte Suprema de Justicia y nuestro ordenamiento jurídico aceptaba esa tesis mucho antes de los planteamientos de Dworkin, Leonard Hardy y demás. O sea, ya, antes de eso ya nuestro sistema jurídico aceptaba esa situación, como algunos otros sistemas jurídicos. El problema era, o surgió, es en qué tan constante y si es precedente o no esa regla creada por la jurisprudencia. Pero es un tema que no tengo por qué hablar, porque es parte de esos cursos de constitucional y de dogmática jurídica. ¿Qué pasa? Que en esta situación, lo que me está diciendo la Corte es, mire, hay unas reglas que también pueden estar en el contrato de compraventa. Entonces, resuelva el problema de compraventa con compraventa, vaya a la regla. Entonces, un civilista puro pues diría, no hizo ningún problema, me voy al Código Civil, me voy al 1619 y ahí aplico la situación particular. Pero la Corte le está diciendo, no señor, use las reglas que aplican a la compraventa. Y las reglas que aplican a la compraventa no solo están en el Código Civil, pueden estar en el Código de Comercio, pueden estar en la jurisprudencia que emite la Corte Suprema de Justicia bajo el sistema de doctrina probable, y pueden estar en el precedente judicial que aplica la Corte Constitucional. También hay reglas. Aquí el punto es que el problema que usted va a resolver tiene que estar determinado, tiene que estar ligado a un sistema de interpretación que conlleve a la naturaleza propia del contrato. Compraventa. Si el problema es de compraventa, resuélvalo con compraventa. Entonces, si es un problema de una compraventa civil, vaya al Código Civil, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, y en ese contexto resuelva el problema. Pero lo que no permite el sistema de término general, o lo que no permite, como llama el Código Civil, el método de limitación del contrato a su materia, es que usted resuelva el problema de compraventa con una norma del contrato de comodato. Usted no puede resolver el problema de seguros con una norma que aplica el contrato de mandato. Usted solo puede resolver el problema del contrato con el contrato o con la ley que aplica el contrato, la naturaleza del contrato. Alguien diría, eso es lógico, eso no tiene ningún sentido. Pues les digo, si está escrito ahí, de pronto no es tan lógico, porque va a tener su problema, va a tener su particularidad, va a tener su situación, y es que hay otro método interpretativo que es excepción más bien a lo que estamos acá planteando en forma literal. ¿Queda claro este nuevo método de interpretación o alguna pregunta? Claro, profe. Listo, siguiente método de interpretación. La interpretación lógica. Método de interpretación lógica. El método de interpretación lógica tiene una particularidad, porque el método de interpretación lógica es muy dado para el administrador de justicia. Feliz usando este método. Aquí
no es tanto el abogado litigante, sino todo lo contrario, es un método que usa más el fallador. Este método lo que conlleva es a la búsqueda de la situación puntual a la situación ejemplarizante que resuelve el contrato, que resuelve el problema jurídico, para ser más específico. O sea, la interpretación lógica lo que busca es quitar del contrato todo aspecto que no sea relevante para el mismo. Es delicado, porque se dice que la ley, no, perdón, que el contrato es ley para las partes. Eso es un dicho muy propio del derecho de los contratos. A mí nunca me ha gustado ese dicho. El contrato es ley para las partes. El contrato es ley para las partes. El contrato es ley para las partes. O sea, lo que establezcan las partes es ley. Y si lo establecieron por algo era. En cambio, eh, el método de interpretación lógica lo que hace precisamente es romper ese paradigma. Y interpretación lógica diría, no, el contrato, si bien es cierto, es ley para las partes, no toda ley tiene un grado de eficacia. En ese sentido, el principio de interpretación lógica lo que nos está diciendo es que el contrato, hay que revisar cuáles son las cláusulas que puntualmente pueden resolver un problema que se esté llevando a cabo de manera particular, de forma particular. Y lo que no sea importante para el contrato, hay que excluirlo. Y que es posible que excluyendo esa situación particular que se está llevando a cabo, se resuelva el problema jurídico del contrato o el problema jurídico que está llevando como tal a la interpretación de ese contrato. ¿Qué significa eso? Y mire que en la diapositiva hay un ejemplo bien particular, ¿no? Nos dicen que esto hay se firma un contrato de compra-venta, una promesa de compra-venta, y se establece por ahí, dice que si en una promesa de contrato de compraventas, que sea muy pequeña la letra, o para mí, de un inmueble se fija la fecha, hora y notaría en la que será perfeccionado, todo ello es totalmente pertinente. Pero si a continuación se añade que las partes deberán presentarse vestidas de azul, ello no puede producir ningún efecto sobre el contrato. Luego, en la interpretación del mismo, deberá pasarse por alto tal estipulación. ¿Qué diría el principio de interpretación lógica? Que es posible que se firme la promesa, así como está establecida, de que las partes van a tener que ir a notaría en fecha tal, en fecha y hora tal, a firmar el respectivo contrato, autenticar y todo lo demás, y tienen que ir vestidas de azul. Entonces resulta que estando allá, eh, se presenta Juliana vestida de verde. Y yo le digo, no señora, aquí no va a haber contrato. O sea, usted me incumplió, usted incumplió. Suerte, no va a firmar nada. Y yo, pero ¿por qué? Le digo, pues está vestida de verde, no está vestida de azul. Alguien diría, no, ¿eso qué va a pasar? En Colombia se dan unos contratos con unas cláusulas y con unas situaciones que usted queda, ¿qué pasó acá? Y de todo tipo. O sea, además, hasta le colocan temas ilegales a los contratos. Yo he visto y he escuchado y he leído sentencias que uno dice, puta, pero ¿en qué cabeza la gente pacta un contrato? ¿Cómo se les ocurre poner eso ahí? O sea, pero ¿en qué estaban pensando? Esta gente, ¿será que sí tiene algo en la cabeza? ¿Será que, o sea, porque se escuchan, se leen, no hace mucho por lo menos? Está vendiendo un tipo para un pueblo de Santander 4 hectáreas de una finca a uno de los vecinos y se pactó que
una vez antes ¿antes de qué? Antes de la entrega material de la cosa, como el tipo iba a construir ahí un centro recreacional, ya el hijo de pucho llevaba mucho tiempo detrás de él, y el tipo por fin decidió de las 4 hectáreas que necesitaba. Entonces que el día de la entrega decía textualmente, eso es un fallo porque no miré la demanda nunca, pero leí fue el fallo porque fue muy... eso fue como el año pasado, antes de la pandemia, antecitos, días antes, por ahí un mes antes por mucho. Y si me ponen a buscarlo hasta lo encuentro. Decía que el momento de la entrega se hacía la entrega en fecha tal, en hora tal, y que se iba a hacer un acta de entrega. Y una vez esto, que el acta de entrega le iban a hacer a máquina, ¿no? Pues tenían que hacer a máquina, y decía hasta la marca de la máquina y quién tenía que hacerla, que era, lo digo de manera muy, no lo hago de manera peyorativa la que voy a decir, ni más faltaba, simplemente pues porque así se denominan y esa es así se conocen, aunque es un poco peyorativo, pero si lo digo de otra manera, de pronto lo entiende más fácil como lo voy a decir. Que tenga que ser un tinterillo muy conocido del pueblo de allá, o sea, esas personas que trabajan todavía en máquina, mal denominadas tinterillos, lo digo simplemente pues para que pronto entiendan el contexto, porque tampoco se le explicarlo de otra manera, y que el fulano de tal tenía que hacerlo y querían a pagar el doble lo que él dijera, o sea, él iba a decir el precio y que ellos pagarían el doble por partes iguales, y que mientras hacía el acta y todo, y especificaba cómo era el acta, las partes, y viene lo más, porque hasta ahora no ha pasado nada, iban a hacer una fiesta en donde iban a matar 15 vacas, ¿no? Se iban a cerrar un fin de semana y textualmente, según eso es el contrato, con full chicas, full música, full trago, full talcos o algo así. O sea, para no usar la palabra perico, colocaron algo como talcos o algo blanco. O sea, así más o menos. Mm. Y que si eso último no se hacía, el contrato era ineficaz. Y con testigos y todo. Es más, uno de los testigos fue el cura del pueblo. Entonces uno se queda como, pucha, o sea, eh, ¿en qué mundo, ¿no? ¿En qué cabeza cae una situación de esas? ¿En qué cabeza cae? Es más, según eso como que el cura fue y firmó, porque o sea, entonces uno se queda como, puta, o sea, eh, en un país como estos hay que colocar todo muy literal, todo muy escrito y colocar unas reglas para que las partes no salgan más allá. Y ahí es donde tendría sentido el método de interpretación lógica. Y precisamente el problema que les estoy contando partía de este método de interpretación, porque finalmente en esos días hubo un aguacero. No, el día que se hizo hubo un aguacero y según eso las full chicas no pudieron llegar al sitio. Entonces el tipo estaba pidiendo la rescisión del contrato y eso llegó al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga. Bueno, eso fue una novela, la cosa más berraca. ¿Qué diría el método de interpretación lógica? Antes ustedes firmaron la promesa, sí, y el contrato, sí, y hubo tradición, sí, y usted hizo la entrega formal a él, sí, listo, hubo contrato. Yo te diría, bueno, y las full chicas, la full música, la full fiesta, los marranos que iban a matar, el full, no sé, no, es que eso no tiene que ver con el contrato, o sea, eso son cuestiones que ustedes agregaron, pero que puntualmente no van a cambiar el sentido del contrato y digamos que son temas anexos, pero entonces yo diría, pero señor juez, la ley, perdón, el contrato es ley para las partes. Este método de interpretación lógica en los sistemas constitucionarios no funciona. O sea, por lo menos si este caso lo fuera a decidir la Corte Suprema de los Estados Unidos, le daría la razón al tipo que está diciendo que las full chicas y las full todo, ¿qué pasó? Y no porque estén ellos de acuerdo con las full chicas, los full todos, sino porque los norteamericanos, en el sistema constitucionario como el americano, como el inglés, para ellos el tema de la costumbre, el tema de las reglas que se pactan de forma bilateral, tienen mucho más peso que la naturaleza propia del contrato o las cláusulas naturales del contrato. Para ellos son iguales, o sea, ellos no distinguen entre cláusulas derivadas, cláusulas naturales, ni nada de este tipo. Para ellos las cláusulas
que pacten las partes, hay que seguirlas como estén ahí establecidas. Y en una buena parte del sistema europeo, aunque hay que decir que el sistema UNIROID, lo que le explicaba la otra vez de unificación del derecho privado, y nuestro sistema colombiano de tradición germánico-romana, al contrario, es la antítesis de eso. Aquí esas cláusulas, pues si ustedes las cumplen, es un problema de ustedes, pero si alguna de ellas no está como tal fundamentada en la inejecución del contrato, pues esa cláusula no va a tener como ningún efecto. Entonces, en dicho sentido, la interpretación lógica lo que busca es que cláusula que no tenga efecto es cláusula que no puede generar ningún conflicto jurídico frente a lo que esté dispuesto, esté desarrollado en ese negocio jurídico que se está llevando a cabo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta ahora. Todo claro. No, profe, solo que el cura acabó aburrido porque se dañó la fiesta. Sin comentarios, uno con, no sabe ni qué pensar en este país. Hagamos un break 5 minutos, por favor. Listo, profe.
Bueno, pues, entonces aquí continuamos. Siguiente principio interpretativo. Interpretación por la naturaleza del contrato, la naturaleza propia del contrato. La interpretación de la naturaleza del contrato surgió en esos casos en los cuales se presentan conflictos o se presentaban conflictos que las partes fijaban un contrato, pactaban un contrato X, pero resulta que en el contrato que se estaba pactando se dejaba por fuera pues uno de los elementos esenciales del contrato, ¿no? Por desconocimiento, porque no queda bien redactado el contrato, porque no dejaban las cláusulas establecidas tal cual pues como deberían quedar. Y en algunos casos lo que sucedía es que se encontraban las partes en ese conflicto jurídico y pues no quedaba claro cómo se tenía que interpretar dicho contrato. ¿Qué sucedió? Que de una u otra manera ese método de interpretación lo que viene a resolver es el conflicto. O sea, las partes muchas veces, cuando empezó como por la década de los 20 del siglo pasado, a tomar muchísima fuerza el contrato de compraventa, las partes buscaban la forma como de subsanar el error y en esa subsanación del error terminaba una de ellas siendo perjudicada pues de manera muy fuerte, de manera muy rígida. Entonces, ¿qué se dijo en esos casos? Que cuando existen falencias, cuando existen problemas de interpretación del contrato, por uno de los elementos esenciales del contrato, cuando por alguna razón no están señaladas esas cláusulas, pues el contrato no va a tener validez, o sea, no hay forma de subsanar ese error, no hay forma, eh, se puede ejecutar esa situación siempre y cuando el mismo contrato de una u otra manera tenga una cláusula que pueda adaptarse como tal a el precio puntualmente, o perdón, a la situación que conllevaría poder suprimir o poderle dar un disenso, un desistimiento a la cláusula originaria. O sea, es posible que exista una cláusula que por alguna razón subsane el error que se está presentando. Entonces, es la única manera como tal en el que el método de interpretación de la naturaleza del contrato subsana cualquier error frente a una cláusula natural. Entonces pongamos un ejemplo para entender la situación. Si por alguna situación Duván le vende el apartamento a Laura y le dice, le vende el apartamento ubicado en la calle tal, dirección tal, ciudad tal, medidas tal, vamos a notaría a hacer la firma, vamos a notaría tal de la ciudad tal a llevar a cabo todo lo demás, pero no pactan el precio, pues lo que diría el principio de la interpretación por la naturaleza del contrato es, venga, si ustedes no pactaron el precio, pues no hay contrato. No hay forma de que ustedes subsanen ese error, salvo la forma subsidiaria de requerimiento del contrato, o sea, que le paso a explicar ahorita. Pero si no hay una cláusula que nos lleve a sopesar ese error, graves, ni modo, no hay nada que hacer. Ustedes la embarraron, cometieron un error, faltó el precio, un aspecto relevante dentro del contrato. ¿Cómo subsanan ustedes un error de esa categoría? No hay forma. O sea, pacten un nuevo contrato, pero este que ustedes firmaron no tiene eficacia. Entonces, aquí no puedo hablar de incumplimientos si alguno supuestamente incumplió, porque si Juliana no fue el día pactado en la notaría, Laura, perdón, pues esto va a decir, pero señor juez, sí, yo no fui, pero pues, como no había precio, ¿a qué ido? ¿Incumplió o no incumplió Laura? Pues más allá de que si incumplió o no incumplió, es que el contrato no le falta alguno de los elementos. Y al faltar algunos de los elementos, pues no hubo contrato realmente. Entonces, si no hubo contrato, pues no hubo incumplimiento.
Punto. Pero resulta que dicho método de interpretación tiene una situación bien particular, porque dice, espérese porque el método me está diciendo que es posible que no exista la cláusula de precio, pero sí puede existir una cláusula que ayude a encajar con la cláusula natural que de pronto faltó. Entonces, revisemos el contrato porque puede que tuvieran algunas luces de cuál era el precio. Y resulta que por allá en la cláusula penal, se dice cláusula penal, 40 millones de pesos. Coma. Quien incumpla pagará 40 millones, dado que es el 20% del valor total del contrato. Es otra cosa distinta, ¿no? Cuando está pactado el precio arriba en la cláusula, el precio puntualmente, pero abajo le está diciendo, mire que hay una cláusula, señor juez, en la que se decía que en caso de que alguno incumpliera había que pagar 40 millones, y que esos 40 millones eran el 20% del contrato. Pues sencillo. ¿Cuál es el valor del inmueble entonces? Pues si el 20% es 40, pues quiere decir que el inmueble tiene un valor de 200 millones. El negocio sí va a ser por 200 millones. ¿Por qué no quedó el precio señalado arriba puntualmente? Bueno, pues por la razón que sea. Pero resulta que en esa situación como tal, no quiere decir que el contrato se subsane automáticamente. El hecho de que esté el precio ahí abajo no arregla la situación, porque no es un problema que es sumamente importante frente al precio. Bueno, listo, el precio son 200 millones. ¿Y la forma de pago? ¿Entonces se pagaba? ¿Cómo se pagaba? Ah, no, eso no quedó esclarecido. Pues lo mismo nos daba, porque si está el precio, pero no está la forma de pago, el principio de la interpretación por la naturaleza del contrato simplemente resolvería una parte como tal del contrato, pero no resuelve el problema en general. Salvo que el contrato sí estableciera esa situación. El pago tendrá que hacerse en la fecha tal, sitio tal, cuenta corriente tal, cuenta de ahorros tal, consignación a tal. Ah, si le establece ya es otra cosa. Faltó el precio, pero está establecido la forma de pago. Ah, bueno, entonces ahí sí el método de interpretación en su forma subsidiaria podría resolver el problema que se esté planteando ahí en forma particular. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Siguiente principio. No, profe, todo claro. Gracias. Ok. Principio de interpretación sistemática, que es tal vez el principio que más usa la Corte Constitucional dentro de su control abstracto de constitucionalidad. Es el más usado por la Corte Constitucional. El principio de interpretación sistemática de materia contractual nos lleva a un evento bien particular, porque se parte de la base que este principio en materia contractual, o sea, en materia de los contratos, tiene una situación muy importante, porque aplica de dos formas en materia contractual. Lo que dice al principio es, mire, hay una forma de resolver el vacío o la antinomia o el conflicto que se genere dentro del contrato. Y ese conflicto se puede superar o se puede resolver desde dos situaciones particulares o desde dos momentos puntuales. El primero, es posible que el contrato como tal o la cláusula que tiene el problema no resuelva el problema puntual que se está llevando a cabo. Pero puede existir una cláusula dentro del contrato que de cierta manera resuelva la que ya o la que tiene el vacío puntualmente. O sea, leamos sistemáticamente el contrato. Venga, miremos a ver qué fue lo que se planteó. Que si hay un vacío, la respuesta puede estar en otra cláusula. ¿Y por qué puede estar en esa cláusula? Porque puede que la interpretación sea análoga,
puede que la situación que está planteándose en otra cláusula sea la misma que se está estableciendo en la situación que se está planteando inicialmente, o puede pasar que la cláusula que como tal conlleva ese contrato, que es materia como tal de discusión entre las partes, tenga su respuesta en otra cláusula del contrato, con una situación que, si bien tal vez no es particular, lo que establece la misma al contexto que tiene esta cláusula puede resolver dicho problema. Puede resolver dicho problema. Entonces, en ese sentido, el principio de interpretación sistemática tiene una segunda vertiente, y es, más que el contrato per se en sí mismo, miremos la normatividad que se ajusta al contrato, o sea, ¿qué firmaron ellos? Ah, un contrato de compra-venta, perfecto. Entonces, miremos el contrato, pero también miremos todo lo que trae el contrato de compra-venta. O sea, toda la normatividad que rige la compra-venta. Leyendo la normatividad más el contrato, debemos encontrar el sistema, pues se llama interpretación sistemática, el sistema que apunta o el sistema hacia dónde va. Pero la interpretación que maneja la Corte tiene un problema, la interpretación sistemática. Pero antes de explicar el problema que tiene la interpretación, voy a colocar un ejemplo para aterrizar un poco más el principio de interpretación sistemática, porque puede tener ciertos problemas. En un contrato de suministro, una empresa se obliga a suministrar material de oficina y de carpintería a un colegio privado. Entonces el contrato se establece que le entregará computadores, le entregará libros, le entregará papelería, en fin, todo lo que requiere el colegio en forma puntual, y establece precios y todo, y periódicamente cada cuánto le entrega, y establece que si lo que se entrega es computadores, que el ingeniero de sistemas será quien haga el acta de entrega del contrato, que si es papelería o son libros, será el encargado de biblioteca quien se encarga de hacer el acta de entrega. Que ese material de papelería y todo esto será el jefe de gestión humana. Y cuando tenga que hacer entrega puntual, pongámosle de motos, porque el colegio requiere motos, un ejemplo. Esto se acuerda el precio, pero no se dice quién debe recibir la entrega. ¿Qué diría el principio de interpretación sistemática? Que este problema lo resuelve una situación análoga que esté como tal establecida dentro del contrato y que apunte a todo un orden jurídico lógico. En una revisión del contrato, alguien diría, es que se logra ver que el acta de entrega tendría que hacerla como el jefe de la oficina o el jefe o quien tiene en estructura como tal de la empresa, quien está en carga del área de la naturaleza del tipo de entrega. Entonces, si los libros son en la biblioteca, ¿no? Pues porque es donde van a estar. Si los asuntos de papelería y todo es el de gestión humana, que es el que tiene esa función de repartir toda esa situación. Si la entrega de medicamentos se le hace al enfermero del colegio, pues el de las motos, miremos quién es el que se encarga puntualmente de esa cuestión, quién, el sistema como tal que está integrado dentro de la empresa, quién es la persona que cumple esa función, porque es el que tiene que hacer como tal la entrega. Y
así cada una de las reglas que está impactando. O sea, el problema no solo resuelve el contrato, sino el tipo de contrato de suministro. Y muchas veces en el suministro se establece que en algunas situaciones particulares, dependiendo del tipo de empresas por la complejidad, la resuelve el jefe de la estructura orgánica de determinada área, o como lo llaman en cada una de las empresas. Eso está establecido en la norma. O sea, el problema no está resolviendo solo por el contrato, sino que también tiene un soporte legal que lo tiene el contrato de suministro. Y ahí es donde viene el problema que les decía ahorita con el interpretación sistemática, no solo en derecho privado, sino en cualquier área del derecho. Y es que resulta que el principio de interpretación sistemática también agrupa dentro de su modelo de interpretación a lo que se conoce hoy en día como la disposición jurisprudencial, o sea, a la jurisprudencia que se ha emitido frente a el área en que se esté manejando el problema jurídico. Entonces, si el problema es de compraventa, sume todas las sentencias que ha emitido la Corte Suprema de Justicia en doctrina probable frente al tema de compraventa. Si el problema lo tiene como tal el contrato de suministro, pues todas las leyes que existan sobre el tema de suministro, pero aquí también entra, perdón, lo que el derecho administrativo ha denominado soft law o derecho blando, que son todas aquellas cartillas, recomendaciones y como tal pronunciamientos de la administración que no estén como tal regulados dentro de un acto administrativo, dentro de resoluciones, sino que se conocen como recomendaciones o textos que se supone que no son de obligatorio cumplimiento por parte de la administración, pero que de una u otra manera terminan recibiendo fuerza coercitiva. En Colombia, con este tema de la pandemia, el derecho blando empezó a tomar mucha más fuerza en la que se venía teniendo antes de la pandemia. Es un tema que es casi que inexplorado en, no, casi que inexplorado, no es conocido, pero sí está explorado en nuestro sistema, en nuestro derecho público colombiano. Por lo menos hace poco hay una cartilla por ahí que emitió el Ministerio de la Protección Social, en donde colocó unas reglas de cómo se tiene que llevar el sistema de vacunas. ¿Qué sucede cuando alguien tuvo contacto con alguien que tuvo COVID y se va a vacunar? Y bueno, un poco de maricadas ya hay muy técnicas. Y precisamente en estos días que un compañero de trabajo se fue a vacunar, me decía, no me pude vacunar. Y yo, ¿por qué no? Pues porque tuve contacto con alguien con COVID hace tanto tiempo. Decía, pero eso, ¿por qué no le dan vacuna por eso? No, es que hay una cartilla del ministerio que dice que en esos casos, no, pero ¿cómo así que una cartilla de orden? O sea, ¿quién hizo la cartilla? No dice cartilla del ministerio. Decía, pues venga, porque eso no es así tan folclórico. Entonces un ministerio saca una cartilla, se evita sacar la resolución, el acto administrativo y lo camufla por cartilla con una orden, como si fuera igual que un decreto, que una resolución, que un acto administrativo. O sea, nos camuflan por cartillas y todas maricaditas que andan por ahí, advertencias, recomendaciones, o en la misma página de internet suben entonces un flyer que llaman un panfleto, no sé cómo le dicen ustedes, ¿no? Meme, yo qué sé, cómo le dicen 10 recomendaciones para tener en cuenta al momento de vacunarse. Y las suben al Facebook de la entidad del Estado. Y una de ellas dice muchas veces que para vacunar, la persona tiene más de 50 años, tiene que ir acompañada de una persona por si se llega a marear o algo, y si no va con la persona acompañada, pues no la vacuna. Entonces le preguntan, ¿cómo es su nombre? Liliana Payanene. ¿Cuántos años tiene? 51. ¿Y su acompañante? ¿Cómo así mi acompañante? Yo vine sola. Ah, no, no la podemos vacunar. Y Liliana, ¿pero cómo así? Veo que está vacunando este pelado o este tipo que está allá, si es que él tiene 49, usted tiene 51, si tiene acompañante, pase mañana, venga con un acompañante para vacunarle. Y le digan, bueno, pero ¿cuál es la fuente? ¿Ustedes le sacaron eso? Ah, no, es que en el Facebook, porque así le dicen a uno, en el Facebook de la entidad, ahí hay un flyer que dice recomendaciones para tener en cuenta, entonces no la podemos vacunar. Pase mañana, o si es viernes, pase el lunes, porque el fin de semana no vacunamos. Le están vulnerando un derecho a la persona ahí. Están vulnerando un derecho. El viernes al lunes puede pasar muchas cosas. Y sobre todo porque a partir de una imagen que suben al Facebook, el webmaster, entonces porque subieron la imagen, no vacunan. ¿Y quién hizo quién hizo la imagen? Cuando se supone que el acto administrativo tiene que tener
una identificación, quién fue el que lo hizo, la motivación del acto administrativo. Los que leyeron administrativo saben que el acto administrativo tiene que ir motivado, con unos fundamentos, con una recomendación, un flyer por ahí. O muchas veces dicen, no, es que es una cartilla, nos llegó aquí ¿cómo le dicen a eso? Yo no sé cómo le dirán ahora esos nombres. Un folleto. Un folleto, eso. Es que hay un folleto que tienen en la gobernación que están sacando donde dicen que si viene acompañado no lo podemos vacunar, ¿no? Aquí tengo por lo menos uno. Esto es una maravilla, que tengo el ejemplo puntual. Miren ustedes acá esto. Ministerio de Educación. Orientaciones complementarias para la atención de estudiantes con discapacidad visual en el marco de la educación superior inclusiva. Prohibida su venta. Ministerio de Educación. Folleto ahí todo, folletico acá, pues ahí tiene como tal toda su... Sí, dice qué pasa con los estudiantes, qué hay que hacer con ellos y todo eso. Entonces uno mira acá, a ver, ¿quién hizo esta mierda? Entonces uno ahí mira y dice director, subdirectora, se colocan todo el mundo como a sacar pecho de quién es el ministro, el viceministro y todo, pero no dice quién fue el que lo escribió, o sea, puede haber sido, con todo respeto lo que voy a decir, puede haber sido la secretaria, o sea, cualquier persona sin el conocimiento técnico, una presentación, ya que aquí hay una presentación, pero no dice quién la firma, mire, no la firma nadie la presentación, ¿no? Y con reglas, dice cómo el estudiante hay que tratarlo, qué hay que hacer con él, cómo evaluarlo, ¿no? Y pues es obligatorio para los profesores universitarios, tanto instituciones públicas como privadas. Yo miro el documento y sí, muy bonito y todo, pero ¿quién emitió eso? ¿Quién lo hizo? ¿El ministro? ¿Por qué no sacaron una ley entonces con esto? Un decreto, un acto administrativo, o sea, crean reglas y dicen cómo hay que evaluar estos vergados y qué hay que hacerles y qué no se puede hacer, pero no nos dicen quién firmó esta vaina, o sea, sí, uno parte que es del ministerio, pero aquí dice ministerio, aquí están los logos, pero fácilmente entonces va cualquier pendejo y hace una vaina de estas y dice que es lo que se combina como derecho hablando, ¿no? El derecho, porque es lo que es ministerio y hay que hacerle caso y todo el mundo le hace caso. Es el ministerio, mira, aquí dice que si Liliana llegó sin acompañante no se puede vacunar, qué pena, pase el lunes con su acompañante. ¿Y por qué? Saca un folleto, mira, aquí dice que los de 51 tienen que, más de 50 tienen que ir acompañados para poderlos vacunar. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién es el ministro? Luego es que es médico, es que hizo la vacuna. O sea, nos meten unos golazos con esas cartillas, folletos, documento chip, todo para evitarse el acto administrativo, para evitarse el decreto, para evitarse la ley. Porque saben que el decreto, la ley, el acto administrativo es susceptible de recursos, ¿no? Y no puedo demandarlos ante el contencioso administrativo. Entonces, un folleto de esos de mierda, ¿dónde lo demando yo? Paila, el folleto, yo no puedo mandar un folleto. Bueno, aunque ya con esto de derecho hablando, ya el tema en otros países ha ido creciendo y ya hay mecanismos para atacar esto, pero bueno, eso es un derecho administrativo. Yo no sé si los que eran administrativos vieron eso, si no lo vieron, pues delicado. El boom de ahora es ese tema, ¿verdad? Es lo que tenían que explicar en un curso administrativo hoy en día. Acá en ese Ibagué, yo como jefe de área impulsé y me enteré fue después. Entre la especialización que tenemos acá en Derecho Administrativo Disciplinario, se montó una clase de Derecho Blando. La dicta tal vez la mejor persona que hay para eso en Colombia, que es Mario Daza. Yo lo propuse y todo y tal. Y me enteré como a los 15 días después de que dictaron la clase que la habían aprobado. La aprobaron, yo me enteré por el Facebook también, Derecho Hablando, me la aplicaron a mí. Estuvo aquí en la CEIBA dictando clases. Y fue que me enteré, yo vea, y van amigos míos y todo, y nunca nadie me dijo nada, vieron fue que se va a salir. O sea, las redes sociales hoy tienen esa situación, ¿no? Se enteró todo por ahí, ¿no? Hoy me llegó un audio de una estudiante que le dicté clase hace un tiempo y ella paró, era el sistema de objetivos, pasó a competencias, y me mandó un audio hoy que me dejó frío, pero frío, frío, frío. No puedo comentar el detalle, pero me dejó muy frío. Me dijo, profe, ya salí aquí de la U, regresé, tan, y pues voy a meter con usted tal materia, en tal horario. Nos vemos en clase, profe, qué chévere vernos allá. Entonces yo le respondí, sí, China, nos vemos allá, por en clase, los jueves, tan, tan. Ahí, pues, por el computador, y, pues, ahí nos veremos. No, profe, chévere volverlo a ver allá otra vez, qué bueno regresar.
¿Qué me está diciendo? O sea, entonces me dijo, no, usted no sabe luego, profe, me dando la noticia. Hasta ahí les cuento. Entonces, ¿no? ¿Qué pasó? Y me contó la historia. Y yo, ¿cómo así? Sí, profe, lo que pasa es que no nos podemos matricular por eso. Yo, ¿cómo así? ¿Usted qué me está diciendo? O sea, se entera uno, o sea, y ese es un problema que tiene en la sociedad actual, ¿no? Que la información a veces como que se distorsiona, o sea, no llega como debería llegar porque los canales de comunicación se están volviendo, más bien, se han creado canales de comunicación, que es un concepto que no me gusta ni cinco, eso de canales de comunicación, suena como a cuento chimbo, o sea, si yo necesito que mi jefe me dé una orden, pues que me llame y me diga, mire, mijo, vamos a hacer esto. O si van a hacer algo en una empresa, pues lo mínimo es que nos digan de manera personal, que nos notifiquen personalmente, al correo electrónico, una reunión o algo, pero que todo sea, pues comer en la viejada, yo no sé, yo no puedo, pero lo que no puede ser es que en algunas entidades, y sobre todo en el Estado, se toman determinaciones y se toma la decisión y no se notifica, pero ya tiene efectos jurídicos. Entonces también hace parte de eso el derecho blando, o peor aún, se notifica por redes sociales. Entonces el que se entera primero es el huevón que está todo el día conectado en la red social. Y el que no está conectado se entera es a las horas. Y en este sistema de información virtual, 2, 3 horas es mucho tiempo. Entonces, cuando usted se entera a las 2, 3 horas, usted, que, digamos, usted fue a entrar al cine, vio una película y salió, cuando usted sale ya es tan viral que el que se entera a las 2 horas ya está obsoleto, o sea, ya está recibiendo información tardía prácticamente porque ya los efectos del mismo ya se dieron. Entonces, eso es un tema que es pero bien delicado. Ya peleé el paréntesis, pero creo que es bueno tener siempre presente esa situación porque en interpretación sistemática, por lo menos, también sucedería eso. Supongamos, por lo menos, y no es descabellado, lamentablemente el curso no haría para tanto, ver qué sucede en contratos como suministro, seguros en materia estatal. Eso sí que es delicado. Suministro en materia estatal y los seguros en materia estatal es un tema súper delicado, porque es que hoy en día usted va a contratar con el Estado, va a licitar y todo, y de un momento a otro lo mismo, llega una cartilla por aquí donde dice los contratistas, recomendaciones para el contratista. Usted firmó el contrato y todo, y usted lo ejecutó, y por ahí se presentó un problema que por eso no sigue una orden del ministerio, de la gobernación, de la alcaldía. ¿Y usted cómo así? No, es que sacamos un folleto hace 4 meses en el que usted el seguro tenía que pagarlo de tal manera o que el suministro tenía que darse así. Y usted por eso no me notificaron. No, es que es una circular y sacamos 20.000 copias y usted le demuestra que sacaron 20.000 copias. Entonces, por lo menos pongamos el caso de Bogotá. En Bogotá se ha dicho que cuando un ejemplar tiene más de 50.000 copias, lo conoce toda la ciudad. O sea, se dan por enterado todo el mundo. Pero 50.000 copias sí es un número muy alto, pero 50.000 copias no son 50.000 personas que tengan un folleto. Eso no es nada en una ciudad como Bogotá. Eso no es nada. Entonces, nos meten hasta golazos en materia contractual también con folletos, cartillas y todo esto. ¿Y por qué explico eso? Porque a la luz del derecho actual, como están las cosas, esos folletos y todas las vainas harían parte del principio de interpretación sistemática. Gústenos o no nos guste, esté bien o esté mal, porque cualquiera que me escuche pensaría que estoy en contra del soft love y tiene sus ventajas. No puede decir que sea malo del todo, sino que es que hay que regularlo, ¿no? Y dejar unas, unas bases, hay que dejar unos presupuestos para su aplicación, porque uno no puede estar en contra de la tecnología, uno no puede estar en contra de que un alcalde de una orden. Es que muchas veces cuando el alcalde sale por su red social y escribe un tweet o escribe algo en Facebook y monta un video y tiene opción de descarga, es mucho más fácil verlo ahí que porque la gente ya no escucha radio, la gente ya no está tan pendiente de la televisión, está más pegada al streaming. O sea, el mundo cambió, uno se entera más de noticias por el Facebook, por el WhatsApp de los amigos donde comparten, que por la televisión. Entonces, tiene sus cosas, pero no todo el mundo tiene Facebook, no todo el mundo tiene acceso a Internet y no todo, una cosa es tener
usted vivir en Bogotá, en Medellín, en Ibagué, en Cali. Otra vez usted vivir en municipios apartados del país en donde el internet muchas veces no llega, ¿no? Vamos a mí me toca ir aquí a un municipio de Ibagué llamado Palo Cabildo. Yo cuando me toca ir una vez al mes siempre, yo cuando voy sé que es un pedo, porque ya me hay Movistar. O sea, yo llego hasta Mariquita y de ahí para allá quedo perdido. O sea, siempre que voy llegando le mando un audio a mi esposa, a mi hija, mi amor, ya voy entrando a Palo Cabildo, para que sepan que voy llegando y que son 2, 3, 4, 5 horas que me tienen que llamar, porque no voy a tener la red social, o colgármelo en internet a alguien, pero no quedo sin internet de datos, ¿no? Entonces, eh, hay gente hay personas, hay sitios donde no llega el internet, no llega, punto. O sea, hay cosas que no, toca ir a la vereda, al corregimiento más cercano. Pero el punto es que toda esta situación entrarían, todo eso de que derecho hablando entraría dentro del principio de interpretación sistemática. No podemos desconocer el grado de eficacia y que está volviendo costumbre, por más de que nos guste o no nos guste, porque eso sí, aquí el derecho no se trata de si a mí me gusta, si no me gusta, si me parece, si no me parece, sino lo que está regulado y yo cómo lo asumo, cómo lo entiendo. Que a mí me han dicho que yo estoy en contra del derecho hablando. Digo, si estuviera en contra ni hablaría de eso en clase, al contrario, es que toca explicarlo porque hace parte del sistema jurídico, independientemente si le gusta a alguien o no le gusta. Uno puede anteponer sus gustos, sus credos, su pensamiento al mundo jurídico. O sea, y simplemente es que mirar cómo funciona. Entonces, ahí aplica el principio de interpretación sistemática, es el que más usa la Corte Constitucional, lo usa muchísimo, pero muchísimo en sentencias abstractas, perdón, en control de constitucionalidad abstracto. Obviamente que en materia constitucional el principio de interpretación sistemática se tiene que entender distinto al derecho privado, o sea, funciona un poquito distinto, con otras características distintas, pero la naturaleza es la misma. La interpretación extensiva tiene varias situaciones particulares, porque hay algunas obligaciones que entre los contratos muchas veces no son muy claras, ya sea porque hay varias obligaciones pactadas que se excluyen entre sí, o por situaciones particulares. ¿Qué nos dice la interpretación exentiva de los contratos? Que cuando se presenta un problema frente a una cláusula, hay tres formas de resolver el problema. O sea, ese principio tiene como tres subreglas en sí mismas que componen el concepto general. Lo primero, nos dicen, mire, si por algún problema usted no entiende una obligación del contrato o se presenta un problema en ejecución de esa cláusula, sencillo, busque la interpretación más flexible, la que menos caos ocasione. O sea, en el principio de interpretación exentiva, prácticamente que partimos de una premisa para la primera subregla, que hay dos o más reglas que aplican al caso puntual, o dos o más cláusulas que aplican al hecho puntual. O sea, usted como toma el contrato y dicen aquí que aplica el parágrafo 5, el parágrafo 2, o la cláusula 27, o la 14, o la 33, porque hay dos o más situaciones que aplican al caso puntual. Entonces, el principio dicen, no se preocupe, no le meta tanto problema. Simplemente quédese con la interpretación más flexible, la que resuelva el problema de la manera más sencilla, sin generarle tanto desgaste y gastos a las partes. Pues digamos que eso suena muy romántico, muy bonito, porque aplicarlo pues muchas veces, el costo económico muchas veces termina siendo un enemigo del grado de eficacia como tal que tenga una cláusula. Entonces ahí tendríamos dicho problema. Además, hay otro detalle bien particular. Este principio tiene una segunda subregla que dice, como es un problema jurídico, ese problema jurídico nace de un problema semántico. Porque si no fuera un problema semántico,
ustedes lo resolverían de forma muy sencilla. ¿Qué es la semántica? La semántica hace referencia a qué es lo que quieren decir las palabras. O sea, cuál es el significado de una oración en un texto. Lo que nos dice al principio es, aquí el problema es que ustedes, cuando leen la cláusula, tienen un problema de interpretación de la misma. O sea, el problema es semántico, de palabras, de texto. Entonces, no podemos resolver, y eso sí que rompe, este principio rompería todas las demás cláusulas, porque si usted ha entendido el tema, pues ve encontrar sendas diferencias entre todos los principios, como hay ciertas semejanzas. ¿Y por qué se da en este caso, este rompe todos los demás? Porque esta dice, mire, el problema no es semántico. Perdón, el problema es semántico. Y un problema semántico no se puede resolver con semántica. Entonces uno puede resolver un problema porque una cláusula está escrita mal y no se interpreta mal, o sea, no es clara la interpretación. Entonces uno puede pretender resolver eso con otra cláusula que resuelve un problema escrito. O sea, uno puede resolver lo escrito con una norma escrita. Eso es lo que están planteando. Entonces, ¿qué dice la interpretación extensiva? Vaya a la analogía. Busque la analogía, porque la analogía, por su naturaleza, no tiene nada que ver con la semántica. No tiene nada que ver con la semántica. Entonces, la analogía resuelve el problema. No tengo que explicar que la analogía, porque es una fuente del derecho, y como fuente del derecho, debe haber sido parte de su curso de dogmática jurídica. Entonces, aquí explico lo que ya se debería entender. Y hay una tercera subregla. Nos pueden decir, mire, puede que el problema sea de términos. O sea, que el problema del contrato que se esté llevando sea de términos. Es posible que los términos que ustedes pactaron dentro del contrato no sean muy claros. Y es un problema semántico. Pero es un problema semántico propio del contrato. Entonces, mire que el principio se llama interpretación extensiva, o sea, que va mucho más allá. Entonces nos dicen, no se puede resolver con el propio contrato. Sería absurdo que resolviéramos el problema de un contrato de términos con el propio contrato. Desde el principio, vayamos más allá. Vamos a la ley. Porque en esa pirámide de Kelsen, en la quinquera de Kelsen, la ley está por debajo del contrato. Pues el contrato está por debajo de la ley. Está la ley y debajo está el contrato. Entonces, si el problema es de términos que no se resuelve en esta instancia del contrato, si no vamos a la fuente superior, vamos a la ley. Busquemos cuál es el término que analógicamente tiene la misma estructura que el problema que se presentó dentro del contrato. Y que sea ese término el que aplique al contrato. Palabra más, palabra menos, que el problema se resuelva según lo dicho por la ley y no por el contrato. Busquemos la analogía puntual de la interpretación. Mire que en este caso, el principio de interpretación extensiva, en sus tres modalidades, busca ir un poco más allá, a lo que no está puntualmente escrito. Por eso es un poquito tan cuestionada. Este método de interpretación se cuestiona mucho por su naturaleza. Hay otro método de interpretación para los contratos típicos, porque prácticamente lo que estamos viendo son para contratos típicos, se puede decir. Y es el principio del indubio proveedor, que es un principio que muchas veces lo usan mucho. Lo usan mucho. Lo usan mucho. Porque resulta que de una manera u otra se han inventado ciertas situaciones particulares. Y es que desde que se hizo el cambio
de modelo de Estado y pasamos a ser un Estado de Derecho, un Estado social de derecho, ese principio tomó mucha más fuerza. Entonces se dice que cualquier duda que se dentro del contrato hay que resolverla a favor del deudor, indubio pro deudore. Cualquier problema de interpretación a favor del deudor, porque es el que está en una carga eh, mucho más débil que el acreedor. Eso es más o menos cierto. Siempre no puede ser tomado como una regla general. De pronto, para entender un poquito más esta figura, habrá que entrar a analizar lo que son las cláusulas abusivas. Pero antes de analizar las cláusulas abusivas, nos toca revisar los tipos de interpretación. Esos que vimos acá es puro código civil, ¿no? Métodos de interpretación del código civil para contratos típicos. Ahorita vamos a ver cuáles son los métodos de interpretación que ha creado la jurisprudencia y la doctrina, especialmente la jurisprudencia. Y con ellos se resolverían los métodos de interpretación de los contratos atípicos, pero pues ya el tiempo me alcanza, quedaría para mañana. Estén bien, que pasen una buena noche. Vale, gracias, Gracias. profe.